Y ahora, esta noche, quiero que vayan conmigo a Mateo 27 y el verso 22. El libro de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 22. Y hay una pregunta allí. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y toda la multitud respondió: crucifícale, crucifícale. En el vaivén de la vida me encuentro hoy ante ustedes con un mensaje que considero crucial para esta generación y las que seguirán. En tiempos de incertidumbre y desorientación, es imperativo abordar las preguntas fundamentales que resuenan en los corazones de los jóvenes, tales como: ¿quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y observo una crisis de identidad entre los estudiantes de hoy. Una búsqueda de respuestas que a menudo se ve frustrada en un mundo lleno de distracciones y desafíos. Quiero decirles con toda sinceridad que desde mi perspectiva la Biblia contiene respuestas directas a estas y profundas filosofías. En mi experiencia he llegado a comprender que todos hemos heredado una enfermedad mortal, una condición que trasciende las barreras del tiempo y la cultura: el pecado. No es mi intención condenar, sino señalar la realidad de nuestra necesidad de cura. Y ahí es donde entra en el juego Jesucristo. Cristo descendió a esta tierra y derramó su propia sangre para proporcionar la única cura posible, una cura total para esta enfermedad llamada pecado. Este acto redentor es el fundamento de mi mensaje, la esperanza que ofrezco a aquellos que buscan respuestas genuinas y duraderas. Has observado que en la búsqueda del placer, algunos encuentran momentáneamente satisfacción en el pecado, pero la verdad es que ese placer es efímero, dejando tras sí amargura y destrucción. La Biblia, fuente de sabiduría eterna, advierte sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras elecciones y acciones. Pilato dijo: ¿qué voy a hacer de este hombre llamado Jesús? ¿Qué vas a hacer de ese hombre llamado el Cristo? ¿Qué has hecho con él? ¿Qué irás a hacer? Hoy más que nunca, los jóvenes enfrentan presiones abrumadoras y tentaciones omnipresentes. En este contexto, afirmo con toda convicción que la ayuda de Dios es esencial para resistir y superar estos desafíos. La fe en Cristo provee el poder necesario para decir no a las tentaciones que acechan en la sociedad contemporánea. En un mundo donde la moralidad a menudo se ve difuminada, sostengo que la juventud anhela la verdad, un código moral claro y sin concesiones. Mi llamado es ofrecerles esta guía, proporcionando una brújula moral en medio de la confusión reinante. La institución familiar, que considero fundamental, enfrenta amenazas en forma de divorcio, infidelidad y rebelión. Es necesario preservar los cimientos morales para mantener la estabilidad de nuestra sociedad. He llegado a la convicción de que los jóvenes anhelan algo más profundo, algo que satisfaga sus mentes y corazones. En mi experiencia he encontrado que este anhelo se satisface plenamente en Jesucristo. Les insto a explorar la Biblia por sí mismos, descubriendo así una fuente inagotable de sabiduría y verdad. ¿Y qué van a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Esta pregunta, planteada hace siglos, sigue siendo la más importante que cualquiera de nosotros puede enfrentar. Y ahora quiero adentrarme en 3 puntos fundamentales
que considero esenciales en la búsqueda de significado y propósito en esta vida. En mi experiencia como evangelista, he dedicado mi vida a compartir el mensaje de redención y esperanza que encuentro en las Escrituras. Hoy deseo enfocarme en esos puntos, con la esperanza de que encuentren respuestas sólidas para las preguntas que agitan sus corazones. Y quiero primero hablar de la enfermedad del pecado y la necesidad de la cura. La realidad innegable es que enfrentamos como seres humanos esta enfermedad mortal del pecado. No estoy aquí para señalar con el dedo acusador, sino para reconocer la condición compartida que todos llevamos. A lo largo de mi ministerio he visto los estragos del pecado en las vidas de las personas, manifestándose de diversas maneras, en acciones, pensamientos y relaciones rotas. El pecado no es simplemente una serie de malas elecciones. Es una enfermedad que se arraiga en el corazón de cada individuo. Como bien señala la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta no es una afirmación para desanimarte, sino para que reconozcas la realidad de nuestra condición humana y la necesidad imperante de una cura. En mi viaje de fe, llegué a la conclusión que no hay cura posible para esta enfermedad, aparte de la intervención divina. Es aquí donde entra en juego el sacrificio redentor de Jesucristo. En mi predicación he proclamado una y otra vez que Cristo descendió a esta tierra para derramar su propia sangre, ofreciendo así la única cura total para el pecado en sus corazones. Les insto a reconocer esta verdad y a aceptar la mano extendida de Cristo que ofrece sanidad y redención. El primer punto que quiero profundizar es la comprensión de la enfermedad del pecado y la imperiosa necesidad de cura. En mi ministerio he presenciado cómo esta enfermedad afecta a la humanidad, cómo se manifiesta en acciones y cómo permea cada aspecto de nuestras vidas. Pero la Biblia, fuente inmutable de verdad, nos revela la realidad de nuestra condición. Todos pecaron. Hoy debemos reconocer que todos hemos pecado, todos hemos errado, que todos hemos caído cortos de la perfección divina. Es el primer paso hacia la comprensión de la enfermedad del pecado. No estoy aquí para condenar a nadie, sino para señalar una verdad fundamental que afecta a todos. La metáfora de la enfermedad no es casualidad. Como el apóstol Pedro nos dice, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Primera de Pedro 2:24. Aquí encontramos la esperanza en la cruz, donde Jesucristo en su amor insondable llevó sobre sí mismo el peso de nuestros pecados por ofrecernos sanidad y reconciliación con Dios. Y en mi predicación he compartido una y otra vez la verdad que no hay cura posible para esta enfermedad del pecado, aparte de la intervención de Dios en nuestras vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4. Es a través de la gracia de Dios, manifestada en el sacrificio de Cristo, que encontramos la cura total para nuestra condición. Hoy les insto a reflexionar sobre sus vidas y a reconocer la realidad del pecado, no como un ejercicio de culpa, sino como un paso crucial hacia la cura,
Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan 1:9. La confesión y el arrepentimiento son llaves que abren la puerta de la gracia redentora de Dios. Jesucristo no solo ofrece perdón, sino también transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Esta transformación es el proceso de cura de Dios. Él desea realizar en nuestras vidas, llevándonos de la esclavitud del pecado a la libertad y la plenitud en Cristo. En resumen, la enfermedad del pecado es una realidad que afecta a todos. Pero la buena noticia es que la cura está disponible en Jesucristo a través de la confesión, del arrepentimiento, del creer que Cristo murió y resucitó por nosotros, y la fe en el sacrificio redentor en Cristo en la cruz nos libra de esta enfermedad. Podemos experimentar la sanidad y la renovación que solo Dios puede ofrecer. Los animo a acercarse a Él con corazones abiertos, listos para recibir la cura que solo viene a través de la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego el segundo punto, quiero sumergirlos en el engaño del placer temporal y la búsqueda de la verdadera satisfacción. En mi extensa experiencia como evangelista, he visto cómo la sociedad moderna a menudo busca placer momentáneo, confiando en que éste llenará el vacío existencial. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre lo efímero de estos placeres y nos señala hacia una fuente de satisfacción duradera. Las Escrituras nos dicen que hay placer en el pecado, Hebreos 11:25. Pero sin embargo es por corto tiempo. No niego que el pecado pueda proporcionar una sensación de placer temporal, pero quiero advertirles sobre la ilusión que conlleva. Mi deseo es que entiendan que aunque puede haber deleite momentáneo, este placer se desvanece rápidamente, dejando tras sí una sensación de vacío, de fracaso, de anhelo, de angustia, de dolor, porque la paga del pecado es la muerte, y ese pecado te encontrará. En mi ministerio he encontrado que muchos caen en la trampa de buscar satisfacción en placeres mundanos, solo para descubrir que la alegría que ofrecen es efímera. La verdadera satisfacción, según las Escrituras, se encuentra en una relación transformadora con Cristo. Él nos ofrece una alegría que va más allá de las circunstancias temporales y que perdura incluso en medio de las pruebas. Permítame compartir con usted una ilustración para dar vida a este punto. Imaginen a un viajero sediento en el desierto. En su búsqueda de alivio, encuentra un oasis temporal que ofrece agua refrescante. Sin embargo, este oasis es efímero y el agua se está agotando en él y la sed regresa. En contraste, Cristo es la fuente inagotable de agua de vida que sacia nuestra sed espiritual de manera duradera. Como dijo Jesús a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4:14. Las distracciones y placeres del mundo pueden brindar momentos de satisfacción, pero la verdadera alegría se encuentra en una relación íntima con Cristo. El apóstol Pablo lo expresó de manera impactante cuando dijo: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Aquí nos revela que la verdadera satisfacción no se encuentra en las cosas temporales, sino en las realidades eternas que Cristo nos ofrece.
en la búsqueda temporal del pecado, la reflexión sobre sus propias experiencias. ¿Cuántas veces ha buscado satisfacción en cosas que a la larga no le trajeron plenitud, la plenitud que usted esperaba? La invitación de la Escritura es a dirigir nuestras vidas hacia el gozo perdurable que se encuentra en Cristo. En conclusión, amigos, la conclusión es que debemos reconocer la sed de satisfacción que todos compartimos. Sin embargo, yo les insto a no dejarse engañar por el placer temporal, sino a buscar la verdadera alegría que solo se encuentra en una relación con Jesucristo. Que nuestras vidas reflejen la sabiduría de buscar la satisfacción duradera en lugar de caer en las trampas del placer momentáneo. Que el gozo perdurable de conocer a Cristo llene sus corazones y les guíe hacia una vida plena y significativa. Pero luego el tercer punto, deseo dirigirnos hacia la necesidad de orientación moral y espiritual en un mundo desorientado y decadente. En todos estos años he observado con pesar cómo la brújula moral de la sociedad ha perdido el norte, dejando a las generaciones jóvenes y aquellos que buscan un propósito en la vida en medio de la confusión y la falta de dirección. La Biblia nos advierte sobre los peligros de seguir un camino sin guía moral. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En un mundo donde la moralidad a menudo se define de manera subjetiva, es esencial regresar a principios fundamentales y a una guía moral objetiva proporcionada por la palabra de Dios. El salmista nos ofrece una declaración profunda sobre la importancia de la guía divina en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos proporciona el código moral sólido en un mundo donde la distinción entre lo correcto y lo incorrecto a menudo se desdibuja. En mi vida he visto cómo la falta de orientación moral ha llevado a decisiones lamentables y a la pérdida de valores fundamentales en la sociedad. Y es en ese contexto que la fe en Cristo y la comprensión de la verdad bíblica se vuelven aún más cruciales. En Efesios 5, 15, 16, el apóstol Pablo nos insta a andar con cuidado, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta palabra resalta la necesidad de discernimiento y sabiduría en medio de un mundo moralmente complejo. Permítame compartir una ilustración tomada de la vida real del artista Amy Grant. Reconocida por su éxito en la música cristiana contemporánea, a lo largo de su carrera, Grant había enfrentado desafíos y decisiones cruciales en medio de la presión de la industria musical y la cultura cambiante. En cierto momento, cuando muchas voces la instaban a alejarse de su fe y adoptar una dirección más comercial, Grant tomó una decisión valiente, mantuvo su enfoque en la fe cristiana y continuó creando música que reflejara sus convicciones morales y espirituales. Esta decisión no fue sin críticas y desafíos, pero Grant eligió seguir la guía moral de su fe en lugar de ceder a las presiones del mundo. Su vida y carrera sirven como un testimonio de cómo seguir una brújula moral basada en principios bíblicos puede llevar a una vida de integridad y propósito duradero. En el contexto de la familia he presenciado con dolor los efectos del descuido de responsabilidades y la ruptura de los cimientos morales. La institución familiar, diseñada por Dios como un pilar de estabilidad, sufre cuando los principios morales se descuidan.
El apóstol Pablo nos ofrece directrices claras sobre la conducta familiar en Efesios 6. Del verso 1 en adelante recordamos la importancia de la obediencia, el respeto y la instrucción basada en principios morales. Mi llamado a los jóvenes y a las familias es claro: regresen a la guía moral sólida que se encuentra en la palabra de Dios. En un mundo donde las opciones cambian y las normas morales se desdibujan, los principios eternos de la Escritura proporcionan un ancla firme. La fe en Cristo no solo nos salva, sino que también nos guía en el camino de la verdad y la rectitud. Mientras nos sumergimos en estas reflexiones sobre la enfermedad del pecado, el engaño del placer temporal y la necesidad de orientación moral, no puedo evitar recordar una pregunta que resuena a lo largo de la historia y que de alguna manera refleja en cada uno de nosotros nuestra necesidad. ¿Y qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Pilato lo entregó. Pilato decidió no creer. La multitud dijo: crucifícale. Lo desecharon. Esta pregunta formulada por el gobernador romano hace más de 2000 años sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Es una pregunta que cada persona debe enfrentar en algún momento de su vida, y especialmente crucial para los jóvenes que se encuentran en esta cruzada hoy. Pilato, al hacer esta pregunta, estaba buscando una respuesta de la multitud que se había reunido en Jerusalén. Pero la realidad es que esta pregunta trasciende en el tiempo y el espacio, llegando a cada uno de nosotros de manera personal. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? La respuesta a esta pregunta determina nuestro destino eterno y da forma a nuestra existencia terrenal. He encontrado que muchos enfrentan esta pregunta con dudas, indecisiones o incluso con indiferencia. Sin embargo, les insto a considerar la gravedad de esta cuestión. Jesucristo no es simplemente una figura histórica. Él es el Salvador que ofrece la cura para la enfermedad del pecado, la satisfacción genuina en medio del placer temporal y la guía moral inefable en un mundo desorientado. Es esencial comprender que al abrazar a Jesús, no estamos simplemente adhiriéndonos a una religión o a una serie de reglas. Estamos abrazando la verdad encarnada, la esperanza viva, el amor redentor. En el pasaje bíblico de Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y aquí Jesús nos presenta como la única senda que nos lleva a Dios, la única verdad que nos libera y la fuente de vida que trasciende la existencia temporal es Él mismo. La pregunta de Pilato nos confronta con la realidad de que no podemos permanecer neutrales o indiferentes ante la figura de Jesucristo. Su impacto en la historia y en la vida de las personas es innegable. Jesús no nos permite mantener una posición neutral. Él exige una respuesta. Él exige una decisión personal. En este mundo lleno de opciones y dilemas, enfrentarse a la pregunta de Pilato se convierte en un acto crucial y auténtico. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Puedes ignorar la pregunta o posponer la respuesta, pero no elimina su importancia. Al contrario, postergar la decisión nos priva de la paz y la plenitud que solo se encuentra en la relación con Cristo. Mi anhelo es que los jóvenes y los ancianos y cada persona presente en este lugar enfrenten esta pregunta y reconozcan que Jesús no es simplemente una opción entre muchas, sino es la única salida verdadera en un mundo lleno de caos, y Él ofrece la cura para la enfermedad del pecado.
que aqueja a la humanidad. Su gracia supera cualquier placer temporal que el mundo pueda ofrecer y proporciona una orientación moral y espiritual que trasciende la confusión de nuestro tiempo. Permítame compartir solo una experiencia más de la vida real para enfatizar este punto. Imaginen a una persona perdida en medio de un bosque oscuro y desconocido. Aunque el sendero está lleno de opciones, solo hay una senda que conduce a la salida. De manera similar, en este mundo de opciones y desafíos, solo Cristo es la senda que nos lleva a la verdadera libertad y plenitud. En última instancia, la decisión que tomemos con respecto a Jesús determinará nuestro destino eterno. La pregunta de Pilato, que resuena a través de las edades, nos insta a reflexionar sobre la relevancia personal de Cristo en nuestras vidas. ¿Lo aceptaremos como nuestro Salvador y Señor o lo regalaremos a un segundo plano como hizo Pilato? Los insto a no posponer esta decisión crucial. Jesús no solo es la respuesta a la pregunta de Pilato, sino que es la respuesta a las profundas inquietudes de nuestros corazones. Que cada joven, al enfrentar esta pregunta, pueda decir con convicción y fe: haré con Jesús, llamado el Cristo, lo que Él me llame a hacer. En esta decisión encontrará no solo la salvación eterna, sino también la plenitud y la dirección que anhelan sus vidas. Que la verdad de Cristo ilumine sus corazones y los guíe hacia una relación transformadora que trascienda la eternidad. Permítanme que les comparta una historia impactante de mi experiencia como evangelista. Una historia que destaca la importancia de la decisión que cada uno de nosotros enfrenta al respecto con Jesucristo. En cierta ocasión sentí fuerte en mi corazón la convicción de que el Espíritu Santo de Dios me estaba guiando a predicar el mensaje de salvación a alguien que muchos consideraban inalcanzable. Esta persona era Marilyn Monroe, una figura icónica del mundo del entretenimiento. La fama y el glamour la envolvían, pero en medio de todo esto había un vacío que ninguna cantidad de éxito podía llenar. Decidí acercarme a Marilyn con el amor de Cristo, llevando el mensaje de esperanza y de redención que tanto necesitaba. Sin embargo, su respuesta fue contundente. Me miró fijamente y me dijo: yo no necesito a su Jesús. Aunque sus palabras fueron un rechazo claro en ese momento, no podía dejar de sentir compasión por alguien atrapado en las trampas de la fama y la soledad. Lo que sucedió a continuación es un recordatorio impactante de la fragilidad de la vida y la urgencia de tomar decisiones eternas. Apenas una semana después de nuestro encuentro, Marilyn Monroe fue hallada muerta. Las circunstancias de su fallecimiento han sido objeto de especulación y misterio, pero lo que queda claro es que ella enfrentó un destino irreversible. Ahora quiero dirigirme a cada uno de ustedes con esta historia. No sabemos dónde se encuentra ahora Marilyn Monroe. ¿Qué ocurrió después de ese momento crucial en su vida? Pero lo que sí sabemos es que hoy, en este momento, ustedes tienen la oportunidad de elegir. Así como Marilyn Monroe tuvo que enfrentar la decisión de recibir o rechazar a Jesucristo, ustedes también enfrentan esa elección. La realidad es que cada uno de nosotros está en un viaje y al final del camino nos encontraremos con la verdad eterna. ¿A quién elegiremos seguir? ¿En quién pondremos nuestra esperanza y confianza para la eternidad? No estoy aquí para forzar una decisión, pero les insto con urgencia a este llamado. Jesucristo ofrece perdón, redención y vida eterna.
a aquellos que lo reciben. La historia de Marilyn nos recuerda la fragilidad de la vida. La realidad que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos en este mundo. Hoy en este instante tiene la oportunidad de elegir a Jesucristo como Salvador y Señor. No importa cuál haya sido su pasado, cuáles sean las circunstancias que enfrente actualmente. La puerta de gracia está abierta para ustedes. La pregunta que enfrentamos no es solo sobre este breve periodo terrenal, sino sobre la eternidad que sigue. ¿Qué harán con Jesús llamado el Cristo? La elección es suya. El mensaje de Cristo es uno de amor incondicional, redención y un futuro lleno de esperanza. En este momento los invito a abrir sus corazones. Si sienten el llamado del Espíritu Santo, si reconocen la necesidad de un Salvador, no dejen pasar esta oportunidad. La vida es efímera y frágil. Hoy pueden elegir el camino de la vida eterna. Pueden recibir el regalo de la salvación que Cristo te ofrece. No permita que el mañana sea incierto. Sin la certeza de la esperanza que se encuentra en Cristo, acepte este regalo de amor y perdón y gracia hoy mismo. Les voy a pedir que se levanten de su silla. Y al venir solo tienes que hacer 3 cosas. Primero tienes que arrepentirte. Y arrepentimiento significa cambiar de dirección. Significa que estás dispuesto a abandonar el pecado. Y aceptas que te has equivocado y que eres un pecador. Que te has encargado de tu vida, pero quizás ha sido un fracaso. En segundo lugar, tienes que poner toda tu fe en Cristo. Puede que seas miembro del coro de la iglesia, incluso un clérigo. Pero si no tienes la seguridad de que Cristo haya nacido en tu corazón, ven ahora mismo. En todas nuestras reuniones siempre pasan ministros que llevan años predicando, pero que no sentían que eran salvados. Pones tu fe en Cristo, tu confianza, toda tu fe solamente en el Salvador y en su sacrificio por ti en la cruz. Y en tercer lugar, debes confesarlo públicamente. Debes pararte ante esta plataforma, ante todos estos testigos y confesar públicamente que rechazas el pecado, pero aceptas a Cristo. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús llamado el Cristo? Es urgente mi llamado, porque no sé qué será de ti el día de mañana. Te levantas y vienes ante esta plataforma y oraremos por ti. Te daremos algo de literatura y luego podrás volver. Y a ustedes que están viendo este video, en cualquier parte, quizás estás en un bar, en un motel, quizás estás drogándote o alcoholizándote, no importa la condición, Jesucristo te ama y te dice: ¿qué vas a hacer conmigo? Puedes aceptarlo ahora mismo en el lugar que estés y Él vendrá a salvarte, te dará un destino nuevo, tu vida cambiará, solamente recíbelo. Esta es la hora de tu salvación y el momento de tu encuentro con Dios. En el nombre de Jesús. Y ahora esta noche quiero que abran sus Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y vamos a ver la hermosa historia del Hijo Pródigo. Una historia maravillosa que ilustra una verdad espiritual muy profunda. Pero antes quiero que oremos. Todos los que han venido aquí esta noche tienen necesidades, algunos espirituales, otros emocionales, familiares, físicas. Y solo el Señor tiene la respuesta a cada necesidad que hay en tu vida. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre y Dios, queremos pedirte en esta hora
que mire la vida de cada persona que ha venido a este lugar, que supla sus necesidades, que mire sus corazones, que mire sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, que les hables a través de esta bendita palabra, que tu Espíritu Santo pueda hacerse cargo hoy de todo lo que ellos necesitan. Y esta historia maravillosa que cuenta el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, habla de un hombre, aparentemente un hombre muy rico, que tenía 2 hijos. Vivían quizás en una granja. Y era ley de aquel momento que el hijo menor podía pedir la herencia a su padre, mientras él aún vivía. Y como hijo menor le correspondía la 3ª parte de los bienes de este padre. Así que él se acerca a su padre y en el verso 12 del capítulo 15 le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Estoy cansado de vivir bajo tu autoridad, estoy cansado de vivir en esta granja, estoy cansado de servirte a ti y servir a tus planes. Quiero vivir mi vida, quiero hacer mi voluntad, quiero tener independencia, quiero irme a la gran ciudad, no quiero estar aquí. Y el padre trató de disuadirlo, pero este joven no quiso hacer caso a su padre. Así que el padre le repartió los bienes que les correspondían. No muchos días después él juntó todo lo que su padre le había dado y se fue lejos, a una gran ciudad, quizás Nueva York, y vivió allí perdidamente. Y habían muchas personas que estaban felices de poder ser sus amigos, porque este joven tenía ganas de gastar. Así que fueron a los mejores restaurantes, fueron a las mejores discotecas, se emborracharon, se embriagaron y tuvieron momentos muy felices, pero por poco tiempo. La Biblia dice que puedes tener placer por un poco de tiempo, pero finalmente esto acabará. Tus pecados te alcanzarán. El placer momentáneo del pecado acabará. Pero el salmista David dijo: solo en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La felicidad que ofrece el mundo, la felicidad que ofrecen los placeres mundanos, son pasajeros, son ilusorios, son finitos, caducan. Por supuesto que puedes tener placer en el sexo ahora, puedes tener placer en embriagarte ahora. Puedes tener placer ahora en hacer tu voluntad, pero no llegarás muy lejos. No pasó mucho tiempo en que este hijo lo gastara todo. Y en el verso 14 dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Y este joven era muy parecido a los jóvenes de hoy en día, que no quieren que nadie les diga nada de lo que deben de hacer. No quieren que sus padres le llamen la atención, no quieren que sus maestros le llamen la atención, no quieren que los policías le llamen la atención. Ellos dicen: queremos vivir nuestra vida. Y se creen suficientemente inteligentes para hacer su voluntad. Y este joven lo malgastó todo. Lamentablemente la Biblia nos enseña que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gracia de Dios, que todos nos descarriamos como ovejas. Y lamentablemente la humanidad se descarrió. Cuando Dios miró en el capítulo 6 de Génesis hacia el corazón de los hombres, vio que el pensamiento continuo de los hombres solamente era hacer el mal, hacer su voluntad, vivir como quieras. Y esto creó una separación entre Dios y el hombre. Y a este joven lo malgastó todo y comenzó a faltarle. Y tenía tanta hambre. Y puedes ver los periódicos hoy, puedes ver las noticias hoy, puedes mirar hoy alrededor y ver toda el hambre que hay en la tierra. La gente está hambrienta y sedienta. Y piensan que pueden saciar esa hambre viviendo perdidamente, teniendo muchas relaciones amorosas, quizás teniendo
un poco de placer, quizás usando algún tipo de droga psicodélica que le ayude a olvidarse de su hambre. Pero cuando despiertas de ese sueño, te encuentras más vacío y más hambriento que antes. Porque hay una razón. Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Y aparentemente no lo hemos entendido. Y pensamos que las riquezas saciarán nuestra hambre. No lo van a hacer. Pensamos que algún hombre saciará el hambre del amor a una mujer. No pasará. Jesús se encontró con una mujer samaritana, ¿lo recuerdas? Y esta mujer tenía una gran sed espiritual. Y cuando fue a sacar agua del pozo de Jacob, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ella pensó que teniendo muchos hombres iba a saciar ese corazón sediento de amor, de cariño, sediento y ansioso de ser amado. Porque todos los hombres necesitamos ser amados. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para manifestarles su amor. Ese era el plan para ellos. Él venía cada día en el jardín del Edén y hablaba con ellos y disfrutaba estar con ellos. Por eso Edén significa placer, paraíso, delicia, deleite. Porque era un deleite para Dios estar con el hombre. Pero cuando perdimos nuestra comunión con Dios a causa del pecado, entonces solo hubo en el hombre un deseo de ser amado. Y ese es un vacío espiritual. Esa es una necesidad existencial, un vacío emocional, un vacío espiritual que no puede ser saciado con nada. Y la gente está buscando en fuentes rotas. Y el profeta Jeremías dijo, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas rotas. Y hoy el mundo está cavando cisternas rotas para sí. El materialismo, el hedonismo, las ideologías comunistas, socialistas, pensando que eso les dará algún sentido de vida. Pero lo único que traerá es más vacío. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y este joven lo malgastó todo. Y estaba pasando gran hambre y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. ¿Sabías que para los judíos el cerdo era uno de los animales más inmundos? Los judíos no solamente no podían comer cerdo, sino que ni siquiera podían tocarlos. No podían estar incluso en su tierra. Encontrarás en la Biblia la historia del endemoniado gadareno. Bueno, Gadara era una región apartada de Jerusalén, apartada de la tierra prometida por el gran lago de Genezaret. Y era un lugar de gentiles, por eso allí habían cerdos. Y este joven, que debería aborrecer los cerdos, que era un símbolo de pecado, un símbolo de inmundicia. ¿Sabías que en la antigüedad los hombres que no conocían a Dios se comparaban con los cerdos y los perros? Porque estaban apartados de Dios y cometían toda clase de pecados. En aquel tiempo se adoraba a los dioses y esas gentes que no conocían al verdadero Dios adoraban a esos dioses sacrificando aún sus propios hijos, cometiendo toda clase de actos inmorales, embriagándose. Pero este joven ahora fue a apacentar cerdos. Cuando te apartas de Dios, tu pecado te arrastrará hasta lo más vil y sucio que hay en tu corazón. Cuando te apartas de Dios, comenzarás a descender. Quizás tú dices, no, yo puedo manejar el alcohol, yo puedo manejar el tabaco, yo puedo manejar el sexo. Hoy en día existen preservativos, no debe ser tan cerrado, quizás me dices. Pero lo que está demostrado a través de las Escrituras y en la vida natural es que cuando el hombre comienza a ir tras las perversiones, terminará totalmente derrotado, totalmente destruido, totalmente aberrado.
totalmente consumido por los placeres y el pecado. Verás, encuentras en la historia de los grandes imperios cómo cayeron cuando vino sobre ellos la decadencia moral. El imperio babilónico cayó cuando este joven Belsasar cayó en una decadencia moral y comenzó a hacer una fiesta por largos días, una fiesta llena de orgías, llena de placeres, llena de toda clase de embriagueces, y cayó el imperio. Lo mismo sucedió con Alejandro Magno. Su inmoralidad sexual lo llevó a caer. Este hombre era un hombre homosexual. Lo mismo pasó con Calígula y todo el imperio romano. Verás, el hombre ha demostrado que no es capaz de manejarse lejos de Dios. El hombre ha demostrado que por sí mismo lo único que buscará es el mal. Cuando Dios miró el corazón del hombre, vio que el pensamiento continuo del hombre era hacer lo malo. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Es por eso que si el Señor no está manejando tu vida, no podrás llevar quizás tu hogar. Es por eso que si el Señor no está conduciendo tu vida moral será un desastre. Y este joven fue a apacentar cerdos. La tarea más aberrante para un judío era apacentar cerdos. Y este joven terminó allí. Y pienso que este joven quizás de niño recibió una educación donde se le hablaba de Dios. Quizás este joven de niño pudo soñar que un día sería un predicador, sería un maestro de la ley, sería un escriba, quizás un fariseo. Quizás este joven soñaba con adorar a Dios. Pero el día que tomó la decisión de seguir su voluntad, de apartarse de Dios, nunca creyó que iba a terminar donde terminó. Y hay muchas personas que están muriendo en la calle, que están muriendo de SIDA, que mueren a causa de una sobredosis, que no creyeron nunca que terminarían así, pero se apartaron de Dios, le dieron la espalda al Señor. Podrás ver la historia de Elvis, el gran rey. Comenzó cantando al Señor, pero un día decidió darle la espalda al Dios que lo había salvado. ¿Cómo terminó? Terminó lleno de casos aberrantes en su propia vida. Podrás ver la gran estrella Marilyn Monroe. Ella dijo, no necesito a Jesús. ¿Cómo terminó? Y puedes investigar a lo largo de la historia. Todos aquellos que se apartaron de Dios, ninguno de ellos le fue bien. Pero vuélvete hoy al Señor, que Él te espera con los brazos abiertos. Él dijo que el que está cansado, que el que está angustiado, que el que está desesperado, venga a mí, yo lo haré descansar. ¿Por qué no quieres hoy recibir el regalo de Cristo? Este joven se apartó de su padre y terminó faltándole todo. Sus amigos lo olvidaron. Porque hay una característica de los amigos del mundo. Van a estar contigo mientras tú estés bien, mientras tengas que ofrecerle, mientras puedas darle algo, ellos estarán allí. Pero en el momento en que tú ya no tengas nada, te darán la espalda. Solo hay alguien que permanece fiel. Solo hay alguien que permanece amándote. Solo hay alguien que permanece cuidándote. Solo hay alguien que espera por ti. Y ese es Jesús. Cuando Él estaba en esa condición, cuando Él tocó fondo, entonces Él miró al cielo. ¿Sabe? La Biblia dice en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es increíble cómo los seres humanos muchas veces no podemos mirar al cielo, sino hasta que estamos enterrados, sumergidos en el pozo, en el lodo de la desesperación. Es increíble cómo los seres humanos solo hasta que tocamos fondo y quizás estamos allá caídos, es que podemos ver al cielo. Pero no importa en la condición que estés, no importa cuán sucio estés, no importa cuán alejado estés, el Señor te sigue esperando porque te ama.
Y de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo por ti. Él estaba en esta condición y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y tú has querido saciar tu vida de lo que ofrece el mundo. Y el mundo solo produce en ti desespero, ansiedad, angustia y dolor. Y volviendo en sí dijo, y sabes, necesitas humildad para volver en sí. Necesitas humildad para reconocer que necesitas a Dios. El mayor obstáculo para llegar al Señor no es una persona, no es Satanás, no es tu pecado. El mayor obstáculo es tu orgullo. Porque necesitas humillarte. Y este hijo volvió en sí, este hijo entró en razón, salió de su ebrio estupor. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tú puedes mirar a los que están cantando en este coro, puedes mirarme a mí. Somos jornaleros del Señor, siervos inútiles, pero estamos felices. Muchos estamos enfrentando pruebas. Recientemente una persona de nuestro equipo sufrió la pérdida de sus hijos, pero lo ves cantando lleno de gozo y alegría. Recientemente un hombre se acercó a mí y supe que había perdido a su esposa y a sus hijos y era misionero. Y él dijo, ve y diles que no hay mayor privilegio que adorar y amar a Dios. Puedes tener felicidad aún en medio de la prueba y la angustia cuando tienes a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si hoy tienes hambre, si estás angustiado, si hoy tienes sed, puedes mirar que aún los jornaleros tenemos abundancia de pan en la casa del Padre. Pero debes humillarte. Y la grandeza de este joven no estuvo en recuperar un día lo que había perdido, ni su autoridad, ni tener un vestido nuevo, ni su calzado, ni su anillo. No, la grandeza de este joven estuvo en humillarse, en reconocer que había pecado y fallado. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten que este joven reconoció que había pecado no solamente contra su padre, sino contra el cielo. ¿A cuántas personas has humillado? ¿A cuántas personas has herido? La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Muchos de nosotros hemos lastimado a la gente que nos rodea. Las personas que más nos aman son las que más lastimamos. Y es tiempo de reconocer que hemos hecho daño. Que hemos hecho daño en la tierra, pero que hemos hecho daño en el cielo. Este joven reconoció y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Jesucristo soy lo que soy. El apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, que llevó el evangelio a toda Asia Menor, que fundó muchas iglesias, que entregó su vida por el ministerio. Él dijo, por la gracia de Cristo soy lo que soy. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tengo noticias para ti. Ninguno de los que está en este lugar es digno de ser llamado hijo de Dios. Yo no soy digno. Ninguno de los que cantaron esta noche son dignos. No hay nadie que sea digno de ser llamado hijo de Dios, porque es por gracia, porque por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie tenga de qué gloriarse. Él dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Si vienes hoy a Cristo, debes entender que tú no vienes a reclamar porque no tienes nada que reclamar, porque lo que tú y yo merecíamos era el juicio eterno, pero Él te dio gracia. Tú merecías la muerte y Él te ofrece la vida. Te merecías el infierno, pero Él te ofrece el cielo.
Merecías juicios y misericordia, pero Él te ha dado gracia y misericordia. Debes venir con un espíritu de siervo. Si no puedes levantarte esta noche de tu lugar y venir con un espíritu humilde y decirle: Señor, haz de mí lo que quieras, no vengas. Porque la puerta del Señor es estrecha y angosto el camino. Es un camino para valientes. Es un desafío para los jóvenes. Los jóvenes de hoy buscan desafíos. Bueno, yo te ofrezco un desafío. El desafío de negarte a tus placeres, a tus deseos, a tus pensamientos, a la vista de tus ojos. El desafío de entrar por esa puerta estrecha, de seguir ese camino angosto. De negarte a vivir de la manera que tú quieras, a vivir en pecado. Porque no puedes venir al Padre sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La grandeza de este joven fue su humildad, que reconoció, y tú y yo debemos reconocer que pecamos contra Dios. De otra manera no podrás ser perdonado. Él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él tomó una decisión e hizo un plan. Él dijo: me levantaré, iré a mi padre y voy a decirle que no soy digno de ser llamado su hijo. Pero ¿cuál sería el recibimiento del padre? Sabes, a muchos les aterra creer, pensar que no podrán recuperar lo que han perdido. Muchos se aterran con la idea de que no podrán volver a ser lo que un día fueron. Niños inocentes. Quizás servías en la iglesia y te apartaste y caíste en los placeres del mundo. Erraste en tus caminos. ¿Conociste la prostitución o estás en un lugar indeseable? Y te aterra pensar que nunca podrás volver a ser igual en la casa del Padre. Y él vino pensando que nunca podría llegar a volver a tomar la posición de hijo. ¿Cuál sería el recibimiento? ¿Cuál crees que va a ser el recibimiento de Dios para ti? Bueno, en el verso 20 de Lucas 15 dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Sabes, el Padre te está esperando con brazos abiertos. El Padre se quiere olvidar de tus pecados. El Padre está esperando que vengas con un corazón contrito y humillado que Él nunca despreciará. No importa cuán bajo hayas caído. No importa cuán denigrado estés. Él sigue esperándote. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? Cuando invitamos a la gente a orar, a recibir a Jesús en su corazón, simplemente los guiamos a que ellos puedan venir con un corazón humilde y decirle: Señor, me arrepiento de haber pecado contra ti. Pero esa es la primer parte de tu vida en Cristo. Pero el Padre hizo algo que me aterra. El Padre hizo algo que me enternece. Algo que me llena de emoción. El Padre puso un dedo en sus labios, no lo dejó hablar más. Le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y calcen sus pies. Sabes, cuando vienes a Cristo, vienes desnudo. Porque has perdido la gloria del Señor. Pero Él viene a vestir tus pecados. Y Él vistió a Adán y Eva con una piel de Cordero Santo. Y a través de la sangre de Jesucristo Él te viste de santidad y justicia. Y Él puso un anillo en su mano. Él te volverá a la autoridad que perdiste. Para Él sigue siendo un niño, una niña, no importa cuántos años tengas. Él dice: si alguien quiere entrar al reino de los cielos, debe hacerse como un niño. No importa cuántos años tengas, para Él serás un niño otra vez. Él jugará con tus cabellos. Él tocará tus mejillas, Él besará tu frente. Pero debes venir y calcen sus pies.
Cuánta gente está descalza en el mundo, sin propósitos, errando, caminando por los desiertos de esta vida. Él quiere calzar tus pies con el apresto del Evangelio, las buenas noticias. Quizás tus circunstancias que ahora estás viviendo no van a cambiar, pero cambiará tu vida, cambiará tu mente, tu corazón, tu espíritu. Y entonces lo demás comenzará a cambiar. Él dijo, traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Sabes? Este padre entregó el becerro más gordo que tenía. El mejor becerro lo entregó por ese hijo que ahora había resucitado. Pero nuestro Padre Celestial entregó algo más precioso que el oro, que el diamante. Entregó la vida de su Hijo unigénito. El precio inalcanzable. No hay nada en el universo que se compare con nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre entregó ese becerro por su Hijo que había sido errante, pródigo. Y el Padre Celestial entregó a su Hijo Jesús por ti y por mí. Él dijo, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Y la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no tienen de qué arrepentirse. Yo quiero invitarte esta noche a que aceptes a Jesús. No importa de dónde has venido. No importa si eres negro, blanco, amarillo. No importa si eres parte de alguna iglesia o religión. No importa si estás en el coro. Si sabes que necesitas arrepentirte, debes venir hoy a Cristo. Tú dirás, bueno, yo nunca me he apartado de la iglesia. Soy miembro de la iglesia. Me han confirmado, me han bautizado. Sirvo en la iglesia. Pero quiero mostrarte que aparte de ese hijo menor pródigo, había un hijo mayor pródigo también en la casa del padre. Nunca se fue, pero su corazón era pródigo. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello que estaba pasando, qué es esa fiesta. Le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo al padre, aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho para matar el becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, que estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Sabes, hay muchos que viven en la casa del Padre como pródigos. Este hijo, él no creía que tenía que arrepentirse de nada. Este hijo no quería entrar a la fiesta de salvación de su hermano. Este hijo estaba reclamando derechos por haber servido al padre. Y el padre le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero tu hermano era muerto y ha revivido. Y todos estamos apartados del Señor. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Si nunca has tomado tu decisión por Cristo, debes venir hoy. No debes tener la actitud de este hijo pródigo en casa. No puedes juzgarte mejor. No puedes juzgarte mejor que este hombre o esta mujer que vienen arrepentidos por haber pecado contra el Señor. Debes entender que todos necesitamos venir al Señor con un corazón contrito y humillado. Yo mismo, cuando acepté al Señor, era líder de jóvenes en mi iglesia. Y a través de la predicación de Billy Sunday, conocí al Señor. Yo te invito a que hagas de Cristo el Señor de tu vida esta noche. Toma la decisión, levántate y ven, confesando que eres un pecador arrepentido como este hijo pródigo, pidiéndole al Señor que entre en tu vida, estando dispuesto a abandonar el pecado. Este hijo pródigo no quedó en ese lugar donde estaba sirviendo a los cerdos. Él se levantó y se fue a ese lugar. Debes salir de tu pecado. Que vengas y te pares ante esta plataforma y digas, yo quiero recibir a Cristo.
Si has venido de muy lejos y hay autobuses afuera, ellos te van a esperar. Tus familiares te pueden esperar, pero ven, levántate ahora y pasa a esta plataforma. Este es el día de tu salvación. Y quizás muchos de ustedes jamás vuelvan a tener esta oportunidad. Yo quiero encontrarme contigo en el cielo. Te voy a guiar en una sencilla oración. Te haré algo de literatura y luego podrás volver. Ven ahora, levántate en este momento. El Espíritu de Dios te está hablando a tu conciencia. No puedes llorar solamente y quedarte en tu lugar. Ven aquí. Él hará una fiesta contigo en esta noche. Tú eres el motivo de regocijarnos en esta noche, porque Él te ha esperado con los brazos abiertos. Él quiere sanar tu corazón, enjuagar tus lágrimas, limpiar tus heridas, vendarlas, vestirte de nuevo, darte un anillo, poner calzado en tus pies. Ven en esta hora, levántate y ven de tu lugar y vamos a orar.